Me voy a permitir leer un poquito acerca de Mónica. Mónica Ledesma nace en 1985 en Tinamata, Michoacán, México. Ama de casa, trabajadora independiente y madre de 3 pequeños. Yo ya los vi tan pequeños, están grandecitos. A quienes se ha dedicado en cuerpo y alma, educándolos dentro de un ambiente de valores. Ha pasado por diferentes instituciones educativas, desde el preescolar hasta la universidad, donde cursó hasta el 8º cuatrimestre con licenciatura en Ciencias de la Educación. Lo leo en primera persona, me permito. Agradezco a Dios y a mis padres que me dieron la vida, y especialmente al profesor José Carlos Minchaca Ochoa, un ser que fue capaz de cambiarle la vida a cualquiera, así como lo hizo conmigo por medio de sus clases llenas de sensibilidad y romanticismo. Pues no hagamos más la espera, y yo le cedo los micrófonos a Víctor Manuel Próspero Rangel, nuestro primer comentarista. Fuerte el aplauso, por favor. Bien, antes que nada es una maravilla, es un honor estar comentando este libro de una escritora que para mí personalmente ha sido una sorpresa. No sabía que escribía, no sabía estos oficios. Qué bueno, me da mucho gusto, y la verdad es que escribir un libro en estos tiempos resulta una batalla titánica, no solo porque te vuelves autogestor de tu propio libro, de tu propia obra, te vuelves también un luchador incansable porque este libro, esta obra llega a lectores, y eso, híjole, es una batalla titánica. Lo digo yo que me ha tocado luego andar en esas situaciones. Este libro de Mónica Ledesma, antes que nada, gracias por la invitación a ustedes, director del Centro Cultural, también a la regiduría en cuanto a cultura, turismo, y a las nuevas autoridades que nos acompañan, a todos ustedes. Qué bueno que están aquí, porque ciertamente, y pues es que las experiencias no me dejan mentir, la literatura no tiene como mucho público, y hoy tener un lugar lleno debe de serte fabuloso, incluso ponerte contenta. Ciertamente los que de repente escribimos algo, siempre en todos los eventos, incluso en los encuentros de escritores, de poetas, híjole, las sillas vacías, es cuento el público, y hoy me da mucho gusto que se hayan dado a la tarea de venir a este evento tan importante para nuestra escritora, pero también para el municipio de Tingambato, porque se ve que hay talento, y en este caso Mónica Ledesma. Quiero darle lectura a algo que escribí, porque siempre que hago comentarios sobre algún libro, alguna obra, digo, no voy a hacer ninguna anotación, pero siempre me voy a casa con ganas de haber dicho otras cosas, y algo se me queda siempre, y así te lo escribí. Espero no suene tedioso para ustedes, pero es toda la impresión que yo tengo de tu obra, de todo este libro, que hace una historia, o se construye una historia bien interesante. Así que le doy lectura con permiso de todos ustedes. Y pues bueno, dice: Historia de un amor, de Mónica Ledesma, es una obra para todos los tiempos, porque en su contenido hace un tratamiento del amor como un impulso de vida, y todos sabemos que el amor es tratado en la literatura universal como el principal agente de conflictos en una narrativa. Historia de un amor aborda la trama con un lenguaje sencillo y no constituye un obstáculo para hacer una lectura fluida. Lo que quiere decir es que la obra de Mónica Ledesma es un artefacto artístico de uso general, y cualquier lector encontrará en sus páginas un puente entre su experiencia personal y los intrincados destinos que a cada uno nos corresponden, porque pues el tema del amor es general y a todos nos toca, a todos nos pega. Entonces, en ese sentido hago la afirmación. La construcción del lenguaje literario es de una estructura que inserta construcciones, fórmulas y frases de manera fresca. Nos induce desde la página 13, yo digo desde la página 13 porque si bien empieza con una imagen, una postal de una mañana fresca y todo marcha bien, poco a poco te vas sumergiendo en la lectura de una forma que ya no sueltas el libro. Yo lo leí en dos entradas, entonces me sumergí de lleno. Entonces desde la página 3 yo dije, aquí me quedo ya hasta el final, y ahí les platico. Nos induce desde la página 13 a continuar la marcha desde los ojos y la mirada de Ana Catalina en un círculo de emociones,
que dan lugar a Thanatos. Y Thanatos es esta fuerza, esta energía destructora que permea desde un inicio, aunque todo sea una mañana fluida, lo que les decía, una mañana lúcida y llena de felicidad. Ya sabes que se vislumbra la melancolía y el sentido trágico de una historia en que la fuerza de un amor adolescente se ve en crisis y se verá en crisis. Aquí también me parece bien emocionante cómo dignifica el amor a esta edad, cómo le da su lugar a este amor que para muchos es amor de adolescentes, ¿no? Pero aquí lo dignifica de una manera que, bueno, va teniendo ahí sus conflictos y va llevándonos en un hilo conductor hasta el final de la obra. En la pluma de Mónica hay texturas y atmósferas bien construidas, capaces de doblegarnos ante las emociones de los personajes que están definidos en una psicología de autodestrucción. Lo digo porque todos tienen un poquito a la conmiseración, un poquito a la melancolía y a la nostalgia de sus personajes, y algunos no solo la autodestrucción, sino a la destrucción de otros, entendiéndose por ello, sin dar spoiler, que es los papás de Ana Catalina. Dichas atmósferas, ay Dios, ¿me ayudas, Carlos, a abrir la botellita, por favor? Porque el mezcal reseca la garganta. Entonces, los personajes están definidos en una psicología de la autodestrucción. Dichas atmósferas son un hallazgo constante y son estos eslabones los que nos permiten querer seguir el hilo conductor de la trama. Yo, por ejemplo, aquí tengo un pasaje de la pluma de Mónica que a mí me gustó mucho, que a mí es que yo les puedo decir que luego un libro en él te lees cuando encuentras pasajes postales donde dices, eso me ocurrió a mí, esta atmósfera la siento mía en algún momento de mi vida. Entonces, luego esos son los libros, páginas personales. Dice: en medio de la muchedumbre, a punto del precipicio, atrapada con un cúmulo de nudos lastrosos, navegando por mi mente a la deriva, me encontraba preguntándome: ¿dónde estás ahora, amor mío? ¿Dónde? De repente sentí una presencia detrás de mí. No podría ser Lucía, ya que ella se encontraba bailando. Bueno, ya está allí. Estas atmósferas, sobre todo en este baile, te llevan a esa introspección, a sentirse identificado con las experiencias del mismo personaje. En esta obra se resignifica el amor, dejando claro que todo amor es digno de contarse, de narrarse y defenderse, aun con los escuetos recursos de los adolescentes, en este caso los personajes, por defender su amor, es decir, no tienen suficiente autoridad ante los padres para defenderlo, pero lo hacen muy a su manera. Y concluimos que sí, nadie es nadie para invalidar ninguna relación, porque estas son subjetivas, personales y privadas. Esta ya es una aportación personal. No obstante, el libro manifiesta villanías sustentadas en la clase social, en el qué dirán y en aquellos elementos que obstruyen un amor distinto, entre comillas, haciendo un poco de sociología en este caso. Y para concluir, creo que Historia de un amor está lleno de virtudes. Puedes perfectamente encontrar su nicho en la lectura juvenil, pero también puede abrir sus horizontes en la lectura general, porque su estilo porque hay estilo en su narrativa y las construcciones literarias son sólidas. Personalmente creo que es un libro cuyo autor ha tenido un bagaje cultural de lecturas de otros libros y una vasta historia personal que permea en el estilo. Además, el enfoque y la mirada de quien escribe supone un acto de fe en sus posibilidades como literata y también en las posibilidades de las múltiples lecturas que los lectores pueden hacer. Es decir, que aquí Mónica Ledesma escribió un libro, pero ella ya no es responsable de lo que tú leas. Cada quien se hace responsable de la imaginación y de todo lo que ocurre en las imágenes que ella nos va dando. Es por eso que la literatura se vuelve tan enriquecedora, que cada quien hace este ejercicio de leer a través de la mirada mía. Es decir, este libro ya lo leí yo con mi experiencia, con todo lo que yo tengo de experiencia. Yo ya le doy otras connotaciones y demás, aunque tus intenciones hayan sido otras, pero eso es lo maravilloso de la lectura.
Y pues es un libro de amor y muerte en que la anatomía de la nostalgia se lee una y otra vez, siempre la anatomía de la nostalgia está presente en las atmósferas como una tormenta de tiempo completo, incluso bajo techo. Historia de un amor es una ventana que garantiza un horizonte de emociones y que encuentra su mayor virtud en la descripción de esos sitios interiores que a veces no sabemos nombrar. Su mayor virtud es que no podemos leer, nos podemos leer en sus páginas, y cuando se nos agotan, nos podemos leer en sus páginas cuando a nosotros se nos agotan las palabras para formular nuestros propios sentimientos. Esa es como la apreciación que yo hago de tu libro, y repito, es toda una anatomía de la nostalgia, pero siempre con un argumento válido: el amor y el final, que es totalmente fuerte, triste, y la lagrimilla pues puede salir de repente, pero sí tiene un hilo conductor. Sí lo leí y así. Es que luego los libros, yo creo que la fórmula de un buen libro es que si lees las primeras páginas y te enganchas, es un buen libro. Si no, entonces sí habrá que hacer ese análisis de, a ver, ya leí 3, 4 páginas, pero el tiempo hoy por hoy es válido para todos los habitantes de la Tierra. Entonces tendría uno que hacerse el análisis de, voy a tomarme todo el tiempo para leer este libro, que en sus primeras 4 páginas, que luego también puede ser un prejuicio, ¿no? En las 3 primeras páginas, 4 no ocurre nada, pero hay algunos que tienen esa fórmula de sí le entro, sí me sumerjo en las letras, sí voy de la mano con los personajes, pero también con el estilo de la escritora. Muchas felicidades, y pues bueno, has hecho una obra que no estaba en el mundo. Eso es ser creativo, eso es crear, y eso es ser un artista. Y te lo digo porque aquí entre nos, para algunos que escribimos, esto de describir luego un sentimiento, y por lo general en tu libro siempre es la nostalgia, y tenemos muchas limitantes, y ya describir la nostalgia, pero ya no, y aquí lo describes siempre muy, ¿cómo te digo? Te extiendes en esa forma de describir el sentimiento oscuro de la melancolía. Así que pues invitados todos a que lo lean, que no lo hayan adquirido, pues aquí lo tienen en venta. Y pues bueno, muchísimas felicidades, y gracias, porque te digo, es una sorpresa, es una maravillosa sorpresa. El día que publicaste, ya llegó mi libro, y yo dije, ¿qué? ¿En qué momento escribí un libro? Si luego no publicas como mucho en Facebook, y yo dije, pero ¿cómo surge? ¿Cómo lo cocina? Y bueno, yo creo que eso ya va a ser parte de la conversación con el público, pero sí me gustaría que nos dijeras en qué momento lo escribes, cuáles son tus motivaciones. Bueno, ya al final, ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todos, y a ti felicidades nuevamente. Agradecemos a Víctor por los comentarios que hace hacia Historia de un amor, y le cedo el micrófono a la maestra Arely Cortés Figueroa para que también emita sus comentarios. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer el enorme honor que se me confiere al ser de las privilegiadas en leer esta obra. Me imagino que de las primeras. Y sinceramente para mí fue una sorpresa muy grata el que Carlos me invitara a hacer el comentario y la presentación de este libro. Primero que nada, porque eso me permite ser un testigo más de cómo esta autora, joven, mujer, tingambatense, como lo decía bien Carlos, deja su huella dentro del acervo literario de Tingambato. Y es que sinceramente el autogestar la publicación de un libro es de verdad de valentía. Como bien lo dice Víctor, ciertamente te lees a través de la visión de alguien más, pero también te expones, ¿no? Y eso de verdad que requiere mucho valor. Requiere mucho valor. Yo sinceramente también leí el libro en un solo día. Desde que
dije me lo dieron 5 días antes y dije bueno, lo voy a racionar, pero no pude. Me senté y dije bueno, me invitó a muchísimas reflexiones. Yo sinceramente tengo un pensamiento un poco distinto, difiero un poco con Ana Catalina y creo que es válido también, eso es lo bonito también de la literatura. Y me hizo pensar tanto que hasta no dormí el primer día, créanme. Creo que vale mucho la pena tener la apertura de darse la oportunidad de leer de todo y bueno, feliz de que una mujer de aquí de mi municipio se una al gran número de autoras que tenemos. 144 aniversario de la elevación a municipio, 144 años de conformación de una sociedad empática e incluyente. Y de verdad que tanto hemos avanzado en esto, ¿no? Para mí en lo personal me es doblemente grato el reconocerte, Mónica, por todo lo que implica el haber escrito Historia de un amor, la producción creativa, siendo madre de familia, teniendo tu ciber, teniendo tus negocios, gestionarte todos esos espacios, y lo sabemos como mujeres, tenemos mucha carga en esto y sin embargo lo hiciste, te diste todo ese espacio, te diste el tiempo de escribir, de corregir y bueno, de buscar todo lo que era necesario para lograr que lo que en un inicio fue un proyecto hoy estuviera materializado pues en este libro. Y es muy importante y lo remarco porque en cuanto al reconocimiento de los derechos y a la autonomía y la autodeterminación de las mujeres ha sido una verdadera conquista. Ha sido una conquista y un doloroso camino de reconstrucción y lucha de todas las personas que nos antecedieron. Tenemos memorias de mujeres excepcionales que han realizado acciones que ahora nos permiten disfrutar de todos estos derechos y bueno, aprovechando que entras en esta cartelera de autoras tingambatenses, me gustaría mencionar algunas de las que te antecedieron y creo que es importante porque gracias a la labor que ellas hicieron, pues todo esto también, ¿no? Está la Salud Reyes, Araceli Calderón, Rocío Próspero, Dalia Próspero, Violeta Próspero y bueno, la maestra María de los Ángeles, que propiamente no ha escrito libros, pero le han publicado varios poemas, y ahora Mónica Ledesma. Eso es algo que realmente hace que mi corazón se exalte. Comparto una estampa que a lo mejor no sé si vaya mucho al lugar, que viví el día de ayer y que creo que el día de hoy con la presentación de tu libro, Mónica, se coronan. El día de ayer tuvimos el concierto del 144 aniversario con una banda conformada por músicos de talla internacional. Lo más bonito para mí de estar ahí sentada frente al atril fue que el clarinete primero, bueno, que en las orquestas es la guía, fue una mujer. Que dentro de todos los directores, con unas trayectorias, bueno, impresionantes, con unos arreglos, conocimiento musical fabuloso, se presentó una niña y con toda su valentía, una muchacha de 18 años, dirigió una pieza. Y que hoy por hoy, por primera vez en la historia del municipio, tenemos electa una presidenta municipal. Y en este marco de los 144, una voz joven, una voz fresca, una voz con una visión clara. Creo que tu libro nos muestra muy claramente tu estilo y lo manejas de una manera muy fluida. Para mí también fue impresionante lo que dice Víctor, que aunque el ambiente era nostálgico, lo desenvolviste de una manera magistral, ¿no? Nos tuviste 100 páginas con un desdoblamiento de lenguaje impresionante, fluido y que a la vez no te evitaba el que pudieras entender lo que era la esencia del libro. Entonces, todo esto en lo personal a mí
me hace muy feliz porque soy mujer, porque soy tingambatense y porque me alegro mucho de todos los logros que hacemos día a día, y eso nos abre posibilidades. Y pues igual que Víctor, mi participación fue corta acerca de la presentación de tu libro. A mí sí me gustaría también saber cómo se dio este proceso de pulsión de deseo, Mónica. ¿Cómo un día despertaste y decidiste que querías hacer esto realidad? Porque tengo entendido que desde antes ya escribías de repente cosas en tu Face o compartías con amigos. Entonces, ¿en qué momento, a mí sí me gustaría saber en qué momento Mónica decide que quiere ir un paso más allá? Y bueno, yo leí también tu entrevista de la presentación virtual que hiciste. También me pareció muy impresionante el hecho de que tu visión sea dar conciencia, y también acerca de ello me gustaría saber que nos hablaras un poco más de qué es lo que para ti significa el que te lean, qué es lo que realmente tú quieres con tu libro. Y bueno, yo no tengo otra cosa más que reconocerte, agradecer a todos la oportunidad que se me da de expresar un poco también de lo que yo soy a través de ti. Y bueno, te reconozco y lo aplaudo, y pues muchísimas felicidades. Buenas noches. Primero voy a comenzar agradeciéndoles a mis papás, a mis hermanos por haberme acompañado, a todos ustedes. Y voy a comenzar contestando una pregunta: ¿cómo surgió? Inicié escribiendo poemas en prosa, muy de vez en cuando, pero todo ocurrió cuando entré a la universidad y conocí al profesor José Carlos Michaca. Jamás creí que presenciar una de sus clases me hiciera llorar, pero sí fue así. Pero en esa época era tanta la inseguridad que yo tenía, porque en la preparatoria siempre llevé malas calificaciones. Y no porque no pudiera, no supiera, sino que simplemente no atendía y ya. Pero entré a una de sus clases de filosofía y todo surgió cuando escuché su modo de ver la vida. Al decir cómo un hombre debería tratar a una mujer y de respetar a una mujer siempre, sin importar lo que pudiera suceder. En una de esas clases yo no aguanté y sí se me salieron las lágrimas. Después él me dejó, bueno, nos dejó a todos un ensayo y nos dio cierto tema. Y recuerdo que esa vez decía que era libre y bueno, o sea que el tema era libre. Al entregarlo, todos pasaron y fulanito, y tienes tanto y tanto. Y yo decía, el mío, ¿por qué no saldrá? ¿Por qué no me lo entregarán? Y así fueron pasando, fueron avanzando. Al llegar al final, nunca me mencionó a mí. Y dijo, y para terminar, la alumna Mónica Ledesma. Y yo dije, va a estar mal, ¿no? Sino porque me dejaste el final o algo. Pero no, ocurrió lo contrario. Me felicitó y tuve mi primer 10 porque fue lo que él esperaba. La forma de seguir, la forma de sentir, de expresarlo, fue realmente lo que él esperaba y realmente lo que él me había enseñado. Desafortunadamente él ya falleció hace casi 3 años y siempre lo voy a recordar por eso. Y siempre también lo voy a recordar porque gracias a él, que fue el que me impulsó a seguir la historia, fue el que me fue guiando, me decía, si queda esto, pero bórrale esto, agrégale tal y ya. El punto aquí, desde mi perspectiva, el por qué hice la historia, son diferentes.
Uno, porque sí se habla de Ana Catalina, que fue una niña feliz, que era muy contenta, vivía todo lo que quería, jugaba con los vecinos, todo. Pero conforme fue creciendo se enamoró. Pero se enamoró con algo que criticamos mucho hoy día en la sociedad. Se enamoró de una persona de bajos recursos, moreno, y no creían que tuviera futuro. Y yo dije, bueno, indagando un poco, hoy en día creo que todavía se encuentran aquí en México y en alrededor, en algunas otras partes del mundo, casos así. Ahorita habiendo casos de, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, aproximadamente unas 300,000 familias pasan por esto. Después de la historia sigue avanzando. Ana Catalina es maltratada. Es encerrada, castigada, golpeada, dejándole grandes marcas en la espalda, pero ella los llama como tatuajes en su espalda. ¿Por qué? Porque siempre los va a tener, y no porque le duela tenerlos en la espalda, sino porque los lleva en su mente. Nunca la van a abandonar. Y después de esto, Ana Catalina intenta seguir, pero es tanta su depresión que se hunde en el alcohol, se empieza a refugiar, empieza a abandonar todo. Y es aquí otro punto que quiero tratar, porque en el papel de la novela Ana Catalina es adolescente. ¿Cuántas veces nosotros como personas no creemos que los adolescentes simplemente fingen, quieren llamar la atención, quieren, no sé, simplemente hacerse notar, pero realmente están sufriendo? Muchos jóvenes intentan quitarse la vida y dicen, pero ¿cómo? Si es un chiquillo, ¿qué va a querer quitarse la vida? ¿Qué va a saber él? Pero no, el sufrimiento está ahí, es real. Después logran separarla de su amado José Carlos, y aquí este es otro punto, porque ella cegada en el amor, en creer que le hizo un bien al salvarle la vida, resulta que no. Resulta que muchas veces las mujeres viven cegadas por el cuestionamiento de un amor romántico y no ven el fondo o las verdaderas intenciones de la persona que está a su lado. Él, por dinero, quiso hacer todo lo contrario. Nunca supo que Ana Catalina le salvó la vida, nunca supo que Ana Catalina lo defendió en todo momento, y sin embargo él se vendió por dinero ante los chantajes del hermano de Ana Catalina, en este caso. A ese punto quiero llegar de que realmente ella sufrió, se castigó, se automutiló ella misma por defender ese gran amor que sentía. Pero realmente yo me pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena sufrir o vale la pena seguir adelante, avanzar y conocer nuevas personas y no aferrarse a un amor que quizás nunca fue amor, pero que le dio ese rostro? Porque respondiendo al final, José Carlos, Ana Catalina encuentra antes la felicidad, pero respondiendo al final, él llega, le tiende una trampa a la familia de Ana Catalina, y se introduce en su casa y la golpea. La golpea al hecho de atarla a su cama, y ya cuando Ana Catalina se desmaya y recobra el conocimiento, él le reclama de todo lo que le hizo. O sea, nunca, por más que Ana Catalina trató de explicarle vez tras vez cuando él la buscaba en la historia, él no quiso entender de razones, simplemente enloqueció y por su gusto le quitó la vida. Eso suele suceder también en personas que te fingen un rostro, en hombres que son amables, que por estar ciegas creyendo lo mismo que es amor, realmente
dista mucho de ello y es algo terrible porque muchas mujeres llegan a sufrir de ansiedad en el transcurso, sienten una desesperación que ven el plato de comida en su mesa y no son capaces, no tienen la fuerza ni siquiera de sostenerlo para alimentarse ellas mismas. Entonces, en eso termina, en muerte. La felicidad, ella piensa que después de muerta, su espíritu ve a su familia, a su padre y a su hermano, y piensa que realmente está en un cuerpo. Se da cuenta de que, porque Ana Catalina veía seres sobrenaturales, se da cuenta de que este es solamente un cuerpo y que sí tenemos un alma, y ella piensa que después de muerta va a volver a ser feliz, y aclara que cuando se les brinde de nuevo la posibilidad. Y sí, surge esa porque no sé si algunos que vieron la portada se dan cuenta de que el título es realmente por la historia de amor que entre comillas se vivió, que para ella también fue de terror, y la mujer que tiende, en mi percepción, a ser respetada, pero no sé si notan aquí en su rostro el cosmos en sí, porque va a volver a nacer, porque bien dicen, polvo somos y al polvo volveremos. Y así lleva un ciclo, y ese fue el verdadero motivo de que si no hubiera sido también por el maestro no hubiera seguido adelante. No sé si tengan alguna pregunta. Yo sí, a mí me motiva mucho el final, ¿no? Porque por lo menos en las historias de amor, pues hay finales felices, ¿verdad? Sí. Y yo creo un 80%, 70%. Y a mí me sorprendió mucho el final. A mí lo que me atrajo de la novela, pues, el empezar a leerla y ya no poderla soltar. Ya no poderla soltar porque se va introduciendo, pues. O sea, a mí me gustó mucho el libro. Y el final no me lo esperaba, ¿verdad? Es un final para mí inesperado, totalmente inesperado. Y me gustó mucho el libro. Sí, gracias. También el mensaje que quiero dar con esto es de que Ana Catalina dice al final: no pude ser feliz, a él no lo quisieron por su color de piel, su condición social, y no se necesita tener, creo, una piel blanca para poder ser amado, ni tampoco una condición social para ser aceptado, porque todos merecemos el mismo respeto y el mismo trato, sin importar a lo que nos dediquemos. No sé si alguien más. Tú decías por ahí, Moni, un amor de adolescente donde los niños se ponen en riesgo, en rebeldía, y al último te preguntas tú misma, bueno, corrí el riesgo, seguí adelante, y hasta dónde ha seguido valiendo la pena. Yo creo que te identificas mucho. Pues me identifico por el hecho de ser mujer, porque si yo tuviera a mis hijos y en estas circunstancias de que encontraran a una pareja y se enamoraran, yo quisiera que fueran felices. No les negaría ese derecho, porque creo que ellos son a los que les corresponde averiguar, sentir, experimentar y aprender de ello. Así que mientras seamos libres en nuestras vidas, con derecho a decidir sobre ella, creo que bien vale la pena. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo más que preguntas también es un reconocimiento, porque en realidad es desde la portada, como decía el documentalista Manuel Salvador, desde la portada, el hecho de tener un libro te hace atractiva la lectura, la portada, y efectivamente desde el primer capítulo, revisa, no es un libro un ratito, pero es una historia que te engancha desde el principio, y
ese paisaje tan maravilloso que es Pátzcuaro, y el frío se sentía, porque también se hace una lectura tan bonita. A mí me encantó, yo soy cursi y me encantó, me encantó. Y en el capítulo 8, algo que yo fue motivo de poder de práctica de poder con una compañía de trabajo que dice: sucede que nacemos con un propósito. Cuando dejamos un portal abierto, la vida se encarga por sí sola de cerrar. Y eso es lo que estaba por ocurrir. Entonces, pues, nos vamos y nos referimos al final inesperado. Inesperado porque pues, nunca pensamos en muerte. Y decir historia de un amor y todos vivimos felices y en paz, contentos. No, te encuentras con algo realmente inesperado, el reconocimiento de que hayas tenido ese espacio, ese tiempo, ese amor y esa dedicación para regalarnos esto, porque también me considero afortunada de ser una de las primeras que tuvo esta historia en la mano. Y si yo no me quedé y quiero compartirla, yo no me quedé con esto y ya que me lo dedicaron, no, yo ocupo que me lo dedique. Y sí, o sea, aquí hay algo que sí me gustaría que resaltara: las rosas en su libro. Sí, las rosas en la historia José Carlos le daba como obsequio a Ana Catalina cada vez que, porque hubo un tiempo en que Ana Catalina le dijo: fuiste solo un juego para mí, que creías que las cosas iban en serio. Y él, después de esa situación, le regalaba una rosa cada vez para poder regresar y seguir adelante juntos. Pero la rosa no tiene, bueno, sí tiene esa representación, es como algo, un obsequio invaluable, como algo que te dieron, que les nació del corazón. No tuvo para algo de valor, algo caro, por así decirlo, para regalarle, pero le regaló lo que pudo como de corazón, y eso es lo que importa realmente. Importa lo que damos. No importa si él lo recibe bien o que vaya a decir, sino importa lo que sale de nosotros. Esa es la intención. Y que como mujeres nos debemos recibir una rosa y una flor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta que quiero hacerte es sobre la gestión del libro. ¿Cómo fue el proceso de edición? Correctores, el recurso económico, los ejemplares, todo ese proceso, ¿cómo fue para ti? ¿Y cuáles otros, no sé si hubo otros compañeros que te ayudaron, pues ahora sí que a que esto fuera una realidad, tu obra fuera una realidad? Ese proceso, te lo pregunto porque a varios que luego se nos complican esos procesos y es difícil hoy en día publicar un libro. Entonces esa es una curiosidad bien personal, pero quisiera que nos comentaras. Sí, sí. Cuando yo terminé de escribirlo, busqué editoriales aquí en México, pero creo que en ese tiempo no se estaba brindando, fue cuando empezó a retirarse el recurso a la cultura y no estaban recibiendo a nuevos autores. No me quedé así y lo mandé a un concurso que había en Tierra Adentro. Llegó a uno de los finalistas, pero por algún otro motivo no fue ganador. Después seguí buscando y no obtenía respuesta. Después me di por vencida y cuando menos lo esperaba llegó un correo electrónico de la editorial Agarre, donde decían que les había parecido bien la historia, que les parecía fresca, algo que podía ser del agrado del público. Pero en el momento dijeron que el único inconveniente era de que como primeriza, autora primeriza, siempre se cubre una cuota para obtener algunos ejemplares. Y yo tenía la idea del método tradicional, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pagar? Pero una vez investigando,
me di cuenta de que todas las editoriales trabajan de esa manera. Si uno es primerizo y quiere la oportunidad, pues tiene que pagar la cuota de los ejemplares de los que tú vas a utilizar para las presentaciones. Y así fue, como me quedé y dije, bueno, entonces me regresé y después de tanto andar buscando, acepté la editorial y les dije, está bien, sí, acepto, pero ¿cuáles son las condiciones? Me enviaron la propuesta, la cual se me hizo muy bien y la acepté, pero como no contaba con los recursos para solventarla, sí pedí patrocinios y hubo personas de aquí del municipio que me ayudaron y fueron muy amables y que siempre voy a estar agradecida porque ellos primero pusieron en primer lugar al apoyo a la cultura y creyeron en mí. Y el proceso pues sí fue un poquito largo, se llevaron casi un poco más de un año en la maquetación, en el diseño de la portada, porque incluso habían sacado otro y yo no, pero es que yo quería porque tiene que ver con esto. Y así fue como llegué a España, porque fue en el único lugar donde se me dio la oportunidad. Los ejemplares fue la propuesta de adquirir 50 ejemplares. Y ellos se quedan para promover, para distribuir en sus librerías, para la promoción. Y el contrato decía que tan solo obteniendo o ellos vendiendo 200 ejemplares, ya entraría yo a trabajar con ellos en la próxima publicación gratis. Pues todo un proceso, híjole, yo digo que complicado, y a lo mejor luego hay unos que dicen disfruta el proceso, pero luego cuando no haya las puertas se te cierran. No sé si tocaste puertas con autoridades municipales y tampoco sé si se ha perdido el apoyo, pero lo que sí es un hecho es que por lo regular siempre hay puerta cerrada, ¿verdad? No hay. Eso es una realidad no solo localmente hablando, sino nacionalmente hablando. La literatura, las artes de repente pueden ser un poco solamente letra muerta, tenemos que decirlo, es letra muerta de repente en la autoridad, es solo un poquito para adornar, de repente ya en los hechos no es lo que uno pretende. Uno va con tantos sueños, te encuentras con un muro infranqueable, y me ha pasado. Qué importante que resaltas esto de que fue finalista en el FETA, dices, Tierra Adentro, ¿no? Sí, la editorial se llama FETA, Fondo Tierra Adentro, algo así, me parece. Fondo Editorial Tierra Adentro, que tiene un vínculo con el Estado, con el gobierno. Ser finalista en este concurso donde van escritores de una talla impresionante, porque he leído al respecto, yo no he enviado nada ahí, no he enviado nada a estos concursos, pero ser finalista, ahí sepan todos ustedes que ser finalista es un gran mérito, porque van escritores ya con un colmillazo tremendo, escritores que ya se la han jugado estatalmente y que luego van por la nacional. Entonces, qué mérito. Y sí, también esto de la publicación pues tiene sus aristas, de repente, no sé si lo pensaste, pero me pareciera que de repente dijiste algunas cositas y híjole, pero pues ya ahí le vamos a entrar pues aún con esas condiciones, porque pues es un tiraje corto y pues ojalá que dependiendo del éxito del primer tiraje que se te vuelva a hacer una segunda edición. Pero nada más quería resaltar eso, que si es finalista de este concurso o de esta convocatoria, porque luego son nomás convocatorias para publicidad o participación, edición, felicidades, porque ahí sí se encuentran escritores muy excelentes, algunos que yo conozco y que me han platicado su experiencia sobre este tipo de concursos. Así que doblemente felicidades, Moni. ¿Alguna otra pregunta? Moni, nada más quisiera que nos explicaras un poquito aquella frase que te pregunté en la casa, la de bienaventurados los que, no recuerdo ahorita, porque de ellos será el reino de los cielos. Que nos explicaras un poquito porque esa frase me caló. Sí. De hecho fue la esencia del libro para mí, es decir, esa frase
Sí, Uno puede encontrar una similar, pero con eso es muy diferente. Esa frase la agregué ahí, pero es independiente al libro y fue dedicada a mis hijos, a mis 3 hijos. Yo creo que todos cuando tenemos hijos pequeños tenemos miedo a fallecer y dejarlos solos, dejarlos desprotegidos o que se queden a cargo de alguien y sufran maltrato o algo así. Yo a ellos desde pequeños les enseñé a valerse por sí mismos, a estudiar sin tener que estar detrás de ellos obligándolos y mucho menos maltratándolos. Y de ahí ocurre la frase: si algún día yo fallezco o que su padre fallezca, ellos con su manera de ver la vida tienen toda la libertad de elegir qué camino seguir, y creo que van a seguir el que mejor les parezca. ¿Puedes compartir la frase? Sí. Por favor. Dice: bienaventurado aquel que conserva el brillo de la libertad, porque en ella está la salvación. ¿Alguien más? Bueno, Moniquí, lo mío no es pregunta, más bien yo me siento muy orgullosa de ti, de que tu sueño esté ya ahí plasmado, sobre todo eso, que lo lograste, aunque te estabas dando por vencida, pero siempre hay como esa lucecita, y tú me acabas de enseñar sin querer que hay que ir detrás de los sueños, no hay limitaciones. Entonces en este momento para mí eres como una inspiración para seguirle por donde uno tiene que hacerlo, porque a veces nos dedicamos a lo que los papás nos dicen y dejamos afuera lo que realmente queremos. Entonces me siento muy orgullosa y muchas gracias, porque creo que también mi familia fue uno de los primeros en ver tu libro y ver tu nombre y ¡guau! Nos emocionamos, ¿no? Que mira, hasta la garganta se me cierra. Entonces te deseo lo mejor y que esto sea el principio de algo muy, muy largo para ti. Así que muchas felicidades, Mónica. Muchas gracias. Yo como mamá, amiga, me siento muy orgullosa de ti y deseo lo mejor para ti, que sigas adelante. Sí, gracias, mamá. Igualmente, hija, tú sabes que siempre te apoyamos toda la familia, a lo mejor no tan económicamente, porque al inicio hay que empezar como cuando uno va a barrochar, se va así. Yo creo que sabemos aquí cómo se inició, cómo se hace un barbecho, cuando es coyunta, cuando es con segundo chueco, se van así. Pero tienes que buscar la línea para empezar a salir adelante. Lo que te cuesta mucho es el que te das el labor y te da un poco más para ti, para tu familia y para tu pueblo. Y sobre todo para nosotros, como padres. No, sí, gracias. Y también quiero aquí agradecerles delante de los presentes a mis padres de nuevo, porque yo crecí a su lado y recuerdo que siempre mi papá me decía que igualmente a las personas hay que respetarlas. Todos, mi papá, mi mamá, que a veces siempre lidiaban conmigo desde la escuela, pero sí me enseñaron y me guiaron, y lo más importante fue que a la persona se le trata por ser persona y no por las riquezas que posee. Así que de eso les doy las gracias, porque gracias a ustedes aprendí.